Hay dos excepciones en el artículo 5. Provisión de agua, energía eléctrica y gas regulada por medidor. En estos casos el hecho imponible se perfecciona con el vencimiento del plazo para pagar o el pago total o parcial, el que fuere anterior. Los vencimientos deben ser colectivos, no individuales. Es decir, el primer bimestre de la luz para toda una zona vence en una fecha. Lo mismo con el gas. Provisión de agua regulada por medidor, pero en este caso a consumidor final y en el domicilio de ese consumidor final destinado exclusivamente a vivienda. El hecho imponible se perfecciona en el momento de la percepción total o parcial. En este caso no es con el vencimiento como en el anterior. Dentro de la venta de cosas muebles también hay una consideración para la comercialización de productos primarios, fijando precio y que tal fijación de precio sea posterior a la entrega del producto. En esa situación el hecho se perfecciona en el momento en que se fija el precio. Productos primarios no está definido en la ley. La doctrina entiende que son aquellos productos que no tuvieron ningún tipo de transformación. Otra de las situaciones son operaciones de canje de productos primarios por otros bienes o prestaciones de servicios grabados que se reciben con anterioridad a la entrega del producto primario. En ese caso el hecho imponible se perfecciona en el momento en que se entrega el producto primario. La situación de bienes de propia producción incorporados a locaciones y prestaciones de servicios, exentas o no grabadas. En este caso, el hecho imponible se perfecciona en el momento de la entrega del bien de propia producción. En el inciso B, del artículo 5, para las obras, locaciones y prestaciones de servicios, como regla general, el hecho imponible se perfecciona con la terminación o finalización de la prestación o la percepción total o parcial del precio pactado, el que fuere anterior. Percepción se entiende que es no solo cuando se cobre sino también cuando se obtenga el derecho al cobro. A través de diferentes puntos hay exenciones a ciertas locaciones y prestaciones de servicios. Ejemplo, las locaciones y prestaciones de servicios realizadas sobre bienes. En ese caso el hecho imponible se perfecciona en el momento de la entrega del bien, o acto equivalente, el que fuere anterior. Los trabajos sobre inmuebles de terceros, el nacimiento del hecho imponible, se perfeccionan en el momento de la aceptación del certificado de obra total o parcial o en el momento de la percepción total o parcial del precio o en el momento de la emisión de la factura, el que fuere anterior. Para las obras realizadas directamente o a través de terceros, sobre inmueble propio, el nacimiento del hecho imponible se perfecciona en el momento de la escritura o posesión del bien. La entrega de la llave de la casa constituye la posesión del bien. Las locaciones sobre inmuebles, el hecho imponible se perfecciona en el momento en que vence el plazo fijado para pagar ese alquiler o locación o el de la percepción total o parcial, el que fuere anterior. Para importación de bienes, se perfecciona el hecho imponible en el momento que esa importación sea definitiva. Esto es cuando se pagan todos los derechos y tasas de esa importación. Para importación de servicios, el hecho imponible nace en el momento en que finaliza esa prestación o en el momento del pago total o parcial de esa prestación. Hay más situaciones contempladas, pero estas son para realizar el práctico en cuestión. Caso 1. Venta de un bien mueble. Si el bien existe y está a disposición del comprador, hay que ver qué se da antes, si la entrega del bien o la emisión de la factura. El cobro no interesa. La percepción aparece en la prestación de servicios. En este caso es marzo. Caso 2. Venta de un bien mueble, enero. Caso 3. Venta de un bien mueble, marzo. En este caso no se tomó con la emisión de la factura que era anterior porque el bien no estaba a disposición. Se terminó de fabricar en marzo. Caso 4. Venta del bien mueble. En septiembre, por el monto de la seña, $500. Por los $1.500 para llegar a los $2.000 se perfeccionan en octubre, emisión de la factura o entrega el anterior. Caso 5.
Importación de mercadería, en septiembre. Cuando se nacionaliza o se hace definitiva. La RG 3920 establece cómo tenemos que ingresar el IVA para importaciones de bienes. El bien llega a la aduana y ésta no libera su entrega, hasta que yo no lo nacionalice, es decir, tengo que pagar todos los impuestos que hubiese correspondido como si hubiese comprado ese bien en Argentina. Entre esos está el IVA, salvo que sea un bien exento. Por el importe por el cual tengo el comprobante de lo que me salió ese producto afuera, factura o documento de afuera, se calcula la tasa de estadística, tasas de aduana y el IVA. El argentino que tiene su CUIT tiene que completar un formulario por VEP y hay que poner en impuestos IVA, en concepto de subimportación de bienes, el periodo por el cual lo estás pagando. Con ese pago, aduana me hace la liberación de mercadería y la operación termina. Eso que pagué es mi crédito fiscal, lo pago de forma anticipada, pero después al mes siguiente me lo tomo como débito fiscal. No me puedo tomar los impuestos como pago a cuenta si son análogos como se hace para el impuesto a las ganancias. Cada país tiene su política de impuestos al consumo, pero soy yo quien va a nacionalizar esa mercadería. Con ese crédito fiscal que yo pagué, solamente puedo pagar débitos fiscales, no puedo pagar otros impuestos. Esto es RG 3920. Caso 6. Asesoramiento por parte de un profesional a una empresa respecto a una inversión financiera, prestación de servicio, finalización o terminación de la prestación o percepción total o parcial, el anterior. Primero se dio la finalización, enero. Caso 7. Reparación de máquina, febrero. Caso 8. Locación de inmueble, vencimiento o pago, el que fuere anterior. Vencimiento, noviembre. Caso 9. Prestación efectuada por un contador en forma permanente a una empresa, sin relación de dependencia, servicios continuos. Se perfecciona en el momento en que finaliza el mes calendario, septiembre. Caso 10. Prestación efectuada en el exterior utilizada económicamente en el país por parte de un sujeto RI en el impuesto por otros hechos imponibles, importación de servicios, septiembre. Importación de servicios, hay que nacionalizarlo también, hacerlo definitivo, pagar los impuestos al consumo como si ese servicio yo lo hubiere contratado en Argentina. Como no pasa por aduana, en este caso hay que por un formulario especial, el contribuyente de acá debe llenar un formulario, y poner importación de servicios y ese importe de IVA se lo toma al mes subsiguiente también como crédito fiscal. Pero tiene que ser el propio contribuyente por motus proprio de pagar el IVA. Esto se controla porque los pagos se hacen a través de entidades bancarias. Primer clase teoría seminario. Nuestra ley, a diferencia de otros países como España, la ley de IVA, que en España se llama impuesto al valor añadido, tiene un ordenamiento distinto al texto nuestro. Está ordenado por actividad. El IVA es un impuesto que capta todas las actividades de una economía, venta de bienes, importaciones, prestaciones de servicios, sin perjuicio de que algunas están exentas. El ordenamiento de nuestra ley en Argentina no sigue ningún ordenamiento por actividad. ¿Qué ordenamiento tiene la actividad agropecuaria en el IVA? ¿Tengo un capítulo de actividad agropecuaria? No. Debo ver qué condiciones hay en el objeto, venta de cosa mueble, por ejemplo, cuando nace el hecho imponible. ¿Cuál es la base imponible, etcétera? Otro caso sería para una clínica. Tengo un capítulo de qué tratamiento tiene en el IVA, el mercado de la salud. No. Eso obliga que aquel que quiera estudiar una actividad frente IVA tenga que repasar todos los aspectos de la ley desde el sujeto, el objeto, bases imponibles, alícuotas, etc. La construcción como locación o como servicios está en el artículo 3, que tiene 5 incisos. La actividad de la construcción está concebida o reservada a los incisos A y B del artículo 3. El artículo 3A refiere a toda aquella actividad que se realice o se preste sobre inmueble ajeno.
El artículo 3b son las obras que se realicen sobre inmueble propio. En el artículo 3a dice, trabajo sobre inmueble ajeno. Trabajo significa toda la variedad de tareas que se pueden realizar sobre un inmueble ajeno. Desde el electricista hasta la gran empresa constructora, por ponerlos en extremos. La empresa que pavimentó un tramo en la Ruta 51, por ejemplo, su locación de obra quedó tipificada en el artículo 3a porque estuvo haciendo un trabajo de construcción sobre un inmueble ajeno, el inmueble es del Estado, y el electricista que repara un toma, también está prestando una locación de servicio respecto del artículo 3a. En el artículo 3 inciso b, están las obras, no los trabajos. Todo aquel que ejecute una obra sobre inmueble propio y que posteriormente la venda va a estar configurando un hecho imponible del tercero inciso b. La ley originalmente decía que todo aquel que ejecute una obra sobre inmueble propio y esa obra se venda antes de los 2 años de haber finalizado, esa venta queda atrapada por el IVA. Pero los contribuyentes decían que esto no tendría que ser así porque construían sus casas y que era por circunstancias atípicas, por ejemplo, que estaban obligados a venderlas después. El fisco con los 2 años presumió que si alguien construía y vendía antes de los 2 años lo había hecho como actividad empresarial. Esto se modificó y hoy es de esta manera. Obra sobre inmueble propio. Tiene una característica objetiva, en materia de servicios en general no hay características subjetivas. Alguien si presta un servicio, aunque no lo haga en forma habitual, si ese servicio está tipificado en la ley como gravado estará alcanzado. La obra sobre inmueble propio es la única que tiene una excepción dentro del mundo de los servicios y locaciones, ya que no cualquier sujeto que realice una obra sobre inmueble propio va a terminar configurando, cuando la venta, el hecho imponible, que esto es lo que pasaba antes con los 2 años. Característica objetiva, que es obra, eso está en el artículo 4 del reglamento. Obra será toda aquella construcción, reforma sobre un inmueble que requiera autorización de la autoridad de aplicación. Si el inmueble ya estaba construido y cambiamos puertas, aberturas y después las vendemos, eso será obra. No, porque yo no tuve que pedir autorización al municipio de Saladillo. En cambio, si yo sobre la losa hice 2 oficinas, modifique un baño y modifique el plano de obra, la persona tuvo que haber ido al municipio por esas cuestiones. El que realiza la obra tiene que tener una característica particular, ser una empresa constructora. El artículo 4 inciso d dice, sean empresas constructoras que realicen las obras a que se refiere el inciso b del artículo 3, cualquiera sea la forma jurídica que hayan adoptado para organizarse, incluidas las empresas unipersonales. A los fines de este inciso, se entenderá que revisten el carácter de empresas constructoras las que, directamente o a través de terceros, efectúen las referidas obras con el propósito de obtener un lucro con su ejecución o con la posterior venta, total o parcial, del inmueble, o sea, no es la forma jurídica lo que la define que lo haga directamente o por terceros, tampoco, ya que yo puedo hacer la obra directamente porque tengo capacidad para hacerla o contrato a alguien para que me la ejecute. Entonces, ¿qué es lo define ser empresa constructora? La intencionalidad. La intención hay que analizarla, no está en la ley. En la causa, Ido y Pelarraga, hay un contribuyente donde en un periodo corto de 2 o 3 años había ejecutado 3 obras y las había vendido, siempre diciendo que era como consumidor final, no con intención de lucro. Ante una inspección del fisco, el tribunal fiscal presumió que una persona que en X cantidad de tiempo haya ejecutado 3 o 4 obras y las había vendido, eso daba la presunción de actividad empresarial. Por primera vez hasta el año 2008, y lo dice el libro de Marchesky, ver en el libro, que son empresas constructoras aquellas que construyen inmuebles u obras como bienes de cambio. Pero hubo una causa que fue Bahía Blanca Shopping S.A. contra AFIP, donde el fisco le cuestionó a esa empresa que había construido un shopping que no era empresa constructora.
El fisco sostenía que tal era aquella que ejecutaba o vendía obras para su venta. Y el tribunal analizó la conjunción o de la ley, a los fines de este inciso, se entenderá que revisten el carácter de empresas constructoras las que, directamente o a través de terceros, efectúen las referidas obras con el propósito de obtener un lucro con su ejecución o con la posterior venta, total o parcial, del inmueble. El sentido de la conjunción, o refiere a una cosa o la otra, ejecución o posterior venta no son lo mismo. Había construido locales que alquilaba, por lo tanto estaba obteniendo un beneficio, el alquiler, con la ejecución de la obra, por lo tanto calificó como empresa constructora. Con esto se concluye que va a ser empresa constructora el que construye para vender y el que construye para alquilar. La característica espacial es que todo esto pase en la República Argentina. Cuando nace el hecho imponible. En realidad no nace el hecho imponible, lo que nace es la obligación tributaria, pero desde el punto de vista técnico, jurídico no nace el hecho imponible, ya que si yo vendo, no es que nació el hecho imponible, lo que identifica el artículo 5 es cuando se perfecciona la obligación tributaria, es decir, el pago del impuesto. En el caso de obra sobre inmueble propio, en el artículo 5e, se perfecciona la obligación tributaria en el momento de la transferencia a título oneroso del inmueble, venta, entendiéndose que ésta tiene lugar al extenderse la escritura traslativa de dominio o al entregarse la posesión, si este acto fuera anterior. La transmisión del dominio se da con la posesión o la escritura, de los dos el anterior. Otra causa, Emprendimientos Inmobiliarios S.A., donde esta empresa había construido una cochera y para eludir el pago del IVA, cuando vendía las cocheras, en lugar de celebrar la escritura se daba una posesión precaria, esto estaba en el viejo código. Esto era que estaba sujeta a determinadas condiciones que si eso no se daba la posesión retrocedía. El fisco ante una inspección dijo que por más que se le haya dado la característica de posesión precaria, esto era posesión y por eso hizo nacer la obligación tributaria. Con la posesión solo dando la llave basta, no es necesario que haya un boleto de compraventa. ¿Cómo se determina la base imponible? Ejemplo, yo construyo un edificio con 6 departamentos y abajo además de esos 6 departamentos, hay locales. Mañana yo vendo el departamento de arriba, uno de esos 6. Precio de venta igual a $500.000. Nosotros que somos la empresa constructora porque edificamos para tener un beneficio con esto, actividad empresarial, y que ejecutamos una obra porque tuvimos que haber pedido la autorización para hacer este edificio y se da en la República Argentina, estamos vendiendo una obra en $500.000. De esos $500.000, ¿qué parte representa la base imponible de IVA? Todo es obra. No parte es atribuible a la construcción y una parte proporcional atribuible a la tierra. ¿Cómo segrego? El IVA no grava la venta de inmuebles, solo grava el valor de una obra que el propio dueño del inmueble construyó sobre ella. Esto está en el sexto párrafo del artículo 10, en el caso de obras realizadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio, el precio neto computable será la proporción que, del convenido por las partes, corresponda a la obra objeto del gravamen. Dicha proporción no podrá ser inferior al importe que resulte atribuible a la misma, según el correspondiente avalúo fiscal o, en su defecto, el que resulte de aplicar al precio total la proporción de los respectivos costos determinados de conformidad con las disposiciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones. Vendedor y comprador van a convenir. Si yo como profesional voy a comprar ese departamento para poner un estudio, es necesario saber cuál va a ser el porcentaje convenido de obra. Sí, porque se puede tomar como crédito fiscal. Si el adquirente es un responsable inscripto, nos va a interesar qué parte de esos $500.000 la empresa constructora va a facturar como IVA, ya que ese IVA para nosotros va a ser computable como crédito fiscal. Por tanto, va a ser aquel que por el convenido de las partes acuerden.
Lo más común es 80% y 20% para el terreno. Convenido entre las partes, 80%. Avalúo fiscal, 78%. Relación de costos en el impuesto a las ganancias, 83%. En el impuesto a las ganancias siempre hay una parte patrimonial donde habremos contabilizado el valor del terreno y en obras en curso se acumularon los gastos insumidos por el desarrollo de la obra. Entonces en ganancias, hay una relación entre lo que costó el terreno más todo lo que costó la obra. Va a ser lo convenido por las partes, pero el legislador le pone un límite. Si el avalúo fiscal es 78%, la relación de costos en el impuesto a las ganancias es 83% y el convenido es 80%. Cuando el legislador dice, o en su defecto, quiere decir que le dio prioridad a la evaluación fiscal. Dijo, compara el convenido con la evaluación fiscal. Pero si la evaluación fiscal no está, en su defecto, se compara con la relación de costos del impuesto a las ganancias. En la práctica, cuando uno construye, el terreno ya tenía su partida inmobiliaria y su evaluación fiscal, después se lleva adelante toda la ejecución de la obra, y después esto requiere una inscripción en la Dirección de Catastros de la PCIA de BSAs, donde a cada unidad funcional se le da un nuevo número de partida, una nueva evaluación fiscal. Porque la ley dice, o en su defecto. Lo que hay que preguntar es, ¿esta evaluación fiscal está actualizada? ¿Corresponde a este departamento? Si la respuesta es no, comparo 80% con 83%. Si la respuesta es que está actualizada, hay que comprar 80% con 78%. Entre la finalización de la obra y que todo eso en catastro se ordene, quizás pase 1 año y medio, y si en el ínterin se vendieron las obras, no hay evaluación fiscal actualizada. ¿A qué tasa están grabadas las obras sobre inmueble propio? El artículo que regula las tasas es el artículo 28. Establece la alícuota general del 21%, en el segundo párrafo establece la alícuota diferencial incrementada del 27% para los servicios de luz, gas, agua, que se presten en domicilio que no estén destinados a viviendas. Una alícuota diferencial del 10,5%, reducida al 50%, que están definidas ahí. El inciso A está relacionado con la actividad agropecuaria. El inciso C, del artículo 28 dice que los hechos imponibles previstos en el inciso A del artículo 3 destinados a vivienda, excluidos los realizados sobre construcciones preexistentes que no constituyan obras en curso, y los hechos imponibles previstos en el inciso B del artículo 3 destinados a vivienda. Va a llevar una alícuota diferencial al 10,5%, pero en todos los casos. No, porque dice, aquellos trabajos del tercero A, sobre obras sobre inmuebles destinadas a vivienda, y tercero B, obras sobre inmueble propio destinadas a vivienda. O sea, trabajos u obras destinadas a vivienda. Si nosotros compramos el departamento mencionado para poner el estudio, ¿qué alícuota llevará la obra? ¿21% o 10,5%? Destinado a vivienda, no significa la aplicación que le va a dar el adquirente, sino que quiere decir el tipo de construcción que yo hice. Si yo construí abajo, los locales claramente no son para viviendas, pero quizás los departamentos sí, aunque después le dé otro destino. El decreto 1230/96 y hay un dictamen 38 del año 98, identificaron que destinado a vivienda quiere decir que el tipo de construcción que se está haciendo tenga como destino unidades familiares para vivienda. No interesa que lo compramos para hacer el estudio. El vendedor, el IVA que va a contener ahí es el 10,5%. ¿Por qué? Porque fue una construcción concebida para vivienda, independiente del destino posterior. Y si tuviera cocheras o bauleras, la cochera y la baulera, ¿a qué alícuota está grabada en IVA?
El mismo decreto dice que si la cochera o la baulera se venden junto con el departamento todo 10,5%, pero si la cochera o la baulera se venden independientes, van grabadas al 21%. Los locales siempre grabados al 21% aunque te vayas a vivir al local. Si yo tengo dos actividades, por ejemplo actividad principal, profesional en CE y actividad secundaria, empresa constructora. Esto se hace por Internet, al agregar actividades ya se está habilitado como empresa constructora. En la declaración jurada de IVA del estudio, se va a tener débito fiscal por los honorarios y crédito fiscal por alguna compra menor del estudio y van a poder computar crédito fiscal por la obra. Van a ir computando el IVA como crédito fiscal y se van a compensar con los débitos de la actividad profesional. Si el estudio se traslada al departamento situado en el primer piso ocupando dos departamentos como uno solo, pudimos tomar el IVA correspondiente a los materiales insumidos en la construcción de ese primer piso. Sí, porque si hoy pudimos computar el IVA por la compra, ahora podemos computar el IVA por la construcción. Si yo con esto hice una obra sobre inmueble propio y cumple con la característica espacial, se da la condición subjetiva. No porque yo hice un estudio, construí un bien de uso. Y si en algunos años lo venden, es decir, ejecutaron la obra usada como bien de uso, ¿qué pasa? Definimos el hecho imponible, si espacial, si objetiva, pero no subjetiva. Si de las tres características hay una que no se da, el hecho imponible no se confecciona. No hubo intención de obtener un beneficio con la construcción. Al momento de la venta no hay débito fiscal de IVA porque no perfecciona un hecho imponible alcanzada por IVA. En el ejemplo del departamento comprado por primera vez, tomamos el IVA como crédito fiscal, al 10,5% y si hoy lo vendemos, hay débito por la venta. No porque estamos vendiendo un inmueble. No habría débito además porque no somos empresa constructora y además lo compramos construido, por lo tanto lo que estamos vendiendo en un inmueble y el IVA no grava la venta de inmuebles. El crédito habrá que devolverlo. La respuesta está en el tercer párrafo del artículo 11. Asimismo, cuando se transfieran o desafecten, es decir, vender o desafectar. La desafectación de la actividad gravada en IVA es equivalente a la venta de la actividad que origina operaciones gravadas, obras adquiridas a los responsables a que se refiere el inciso D del artículo 4, o realizadas por el sujeto pasivo, directamente o a través de terceros sobre inmueble propio, que hubieren generado el crédito fiscal previsto en el artículo 12, deberá adicionarse al débito fiscal del período en que se produzca la transferencia o desafectación, el crédito oportunamente computado, en tanto tales hechos tengan lugar antes de transcurridos 10 años. Contados a partir de la fecha de finalización de las obras o de su afectación a la actividad determinante de la condición de sujeto pasivo del responsable, si ésta fuera posterior. Dice que deberá adicionarse al débito, a cualquier débito que tenga oportunamente computado, el crédito que me tomé en el mes en que fui construyendo. Si compramos, el crédito lo computamos en un mes, en el de la compra. Si construyeron, el crédito lo habremos ido computando mes a mes a medida que se fueron devengando los gastos. Lo que dice este párrafo es que aquellas obras construidas directamente o a través de terceros, o las obras adquiridas a una empresa constructora, las dos con destino de bienes de uso, que se vendan, por el hecho de no perfeccionar el hecho imponible, porque no había empresa constructora, si esa venta se da antes de los 10 años de haber comprado o haber finalizado la construcción, ejemplo finalice en el año 2015 o compré en 2015, si a cualquiera de estas dos las vendes antes del año 2025, 10 años, hay que reintegrar el impuesto tomado como crédito en el 2015. Por lo tanto, si vendemos antes del año 2025, antes de los 10 años, en la declaración jurada del mes de la venta van a tener que sumar como débito fiscal el crédito que en 2015 se tomaron.
construido o adquirido, una obra que se destinó a bien de uso, si se vende antes de los 10 años de finalizada la construcción o de comprado o adquirido, hay que reintegrar el impuesto tomado como crédito fiscal como reintegro el crédito, denunciándolo como débito. Si el departamento empiezo a alquilarlo por X cantidad de tiempo y un día después de un periodo de alquiler lo vendo, ¿qué pasa? La respuesta está en el artículo 5 del decreto reglamentario. No se encuentra alcanzada por el impuesto la venta de las obras a que se refiere el inciso B del artículo 3 de la ley, realizadas por los sujetos comprendidos en el inciso D de su artículo 4, cuando por un lapso continuo o discontinuo de 3 años, cumplido a la fecha en que se extienda la escritura traslativa de dominio o se otorgue la posesión. Si este acto fuera anterior, las mismas hubieran permanecido sujetas a arrendamiento o derechos reales de usufructo, uso, habitación o anticresis. Si durante 3 años, que no tienen por qué ser continuos, estuvo sometido a alguno de esos derechos, al momento de la venta, el legislador dice, presumo que perdió la condición de empresa constructora. Es decir, no hay hecho imponible. Conviene construir, alquilarlo por 3 años y después venderlo. Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación, cuando la venta la realice alguno de los integrantes de un consorcio asimilado a condominio, incluidos los casos en los que por igual periodo al previsto precedentemente, hubiera afectado el inmueble a casa-habitación. En las situaciones previstas en este artículo, en el período fiscal en que se produzca la venta deberán reintegrarse los créditos fiscales oportunamente computados, atribuibles al bien que se transfiere. En el período en que se efectúe la venta hay que devolver el crédito fiscal. El consorcio. Las actividades de construcción, jurídicamente se dan bajo dos formas, una en el artículo 5 del reglamento, es el consorcio de copropietarios o de condóminos y la otra bajo la figura del fideicomiso. Esos dos modelos jurídicos son la consecuencia de un proyecto de inversión en construcción, en el cual se quiera captar capital ajeno. En el consorcio, se elige un lote en el que se va a llevar adelante el emprendimiento y ese lote de terreno, se escritura a nombre de N condóminos, los que participan del negocio. Ejemplo, se escritura en 7 partes indivisas, cada uno es condómino de un séptimo de ese lote. Después se redacta un contrato de construcción, donde se fija todos los derechos y obligaciones de cada consorcista. Ahí queda establecido que cada uno, cuando finaliza la obra, va a tomar posesión. Por ejemplo, el consorcista número 1 va a pagar tantas cuotas de tantos pesos y finalizada la obra se le va a adjudicar el departamento unidad funcional 1 del piso A. Al consorcista 2 pagará tantas cuotas y así, cada uno define lo que va a construir y se definen las obligaciones de cada consorcista. Cada uno pagará lo que se comprometió a pagar todos los meses y se arma un fondo con el cual se lleva a cabo la construcción. Pueden pasar dos cosas, lo correcto desde el punto de vista tributario es por el artículo 4 de la ley de IVA los sujetos que actúan de forma colectiva, aunque no tengan personalidad jurídica, como el consorcio que no la tiene, si pueden ser sujetos de IVA, quedan incluidos en las disposiciones de este artículo quienes, revistiendo la calidad de uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración empresaria, consorcios, asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas, agrupamientos no societarios o cualquier otro ente individual o colectivo, se encuentren comprendidos en alguna de las situaciones previstas en el párrafo anterior. Es decir, sujetos por la venta, por la prestación de servicios. Aunque sean sujetos que jurídicamente no tengan personalidad, tributariamente sí la tienen. Acá se da la autonomía del derecho tributario. El derecho tributario se da sus propios institutos, ya que dice que los sujetos que desde el punto de vista del Código de Fondo, Código Civil, que no tienen una personalidad, sí la tienen desde el punto de vista tributario. La forma correcta de proceder es inscribir a ese consorcio, por ejemplo, consorcio obra número tal calle tal, hay un contrato de construcción que le da vida a ese consorcio, dirá quién es el representante del consorcio,
quien lo administra, que manejará la clave fiscal. Cada contribuyente para tener su sitio en AFIP tiene usuario y clave, va a tener un CUIT 30 como el de todas las sociedades y a partir de ahí va a comenzar a presentar declaraciones juradas de IVA y a computar hasta ahora créditos fiscal, débito todavía no hubo. Cuando termina la obra cada uno se adjudica la unidad funcional, hay acto grabado en el IVA en este momento. Condición objetiva y espacial hay condición subjetiva. ¿Quién es el sujeto? El consorcio es una agrupación jurídica de personas, de condóminos, por lo tanto, será sujeto el consorcio o cada uno de los que lo integran. En el dictamen 47/1985, esto está en el segundo párrafo del artículo 5 también. En ese dictamen, dice el fisco, que en el año de adjudicación de las obras bajo la figura del consorcio, no hay acto grabado en IVA, es decir, no hay hecho imponible venta o adjudicación de obra sobre inmueble propio. ¿Por qué? Porque en realidad se considera que cada condómino en forma individual fue quien llevó adelante la ejecución de la obra. Lo primero que hay que definir es que adjudicada la obra, bajo la figura del consorcio de copropietarios, no hay hecho imponible del tercero inciso B, es decir, no hay débito. El consorcio, en ese momento se tiene que dar de baja y le queda ese saldo técnico a favor acumulado porque nunca va a haber débito y entonces el mismo dictamen dice que el análisis de la situación frente al IVA debe hacerse tomando en consideración el destino que cada consorcista le dé al inmueble que recibió. Se abre un abanico de interpretaciones, ejemplo, el consorcista número 1 lo alquiló, entonces ¿qué hará? ¿Inscribirse en el IVA o no? ¿Qué tratamiento tiene la locación de inmueble en el IVA? ¿Está grabada o está exento? ¿Qué es la locación de inmueble? No es venta de cosa mueble, ni importación, es un servicio. Los servicios donde están tipificados. En el artículo 3, que tiene 5 incisos, me lleva a leer, este último tiene 21 apartados clasificables en 2 grupos dado que la interpretación para ellos era distinta. Un grupo formado por 20 apartados preexistentes a 1990 y ahí los servicios están taxativamente definidos en todo su concepto. Como no encuentro lo que busco ahí, paso al segundo grupo formado por el apartado 21 que tiene 2 condiciones que son, sin relación de dependencia y a título oneroso. Ejemplo, si ejercemos el servicio profesional como es a título oneroso está grabado pero como no se da sin relación de dependencia entonces está no alcanzado porque deben cumplirse ambas condiciones. Los incisos del artículo 13.21 para estar alcanzados deben prestarse de forma independiente y a título oneroso, la locación se da sin relación de dependencia y a título oneroso entonces está grabada, pero debo ver las exenciones donde. Artículo 7H, que tiene 28 apartados y en el punto 22 está la locación de inmuebles, por lo tanto ahí encuentro la respuesta y los ingresos por locación de inmueble, están exentos cuando el inmueble sea destinado a casa habitación del locatario, cuando el locatario sea el Estado o cuando sea un inmueble rural que esté destinado a actividad agropecuario, si lo alquilo para cancha de polo, el inmueble rural no. En cualquiera de esos 3 escenarios, el ingreso por locación de inmueble va a estar exento en IVA. Si no se dan esos 3, la locación va a estar grabada siempre y cuando el alquiler no supere $1.500. Si es menos de $1.500 va a estar exento. Si alquilo un salón de fiesta, está en los primeros 20 apartados, punto 18, y no tiene ningún límite, el alquiler para salón de fiesta está grabado, sea cual fuere el monto del alquiler. El consorcista número 1 decide alquilar su departamento entonces, si lo alquila para vivienda va a estar exenta, si alquila a un estudio contable por $10.000 por mes va a estar grabado. ¿Qué tengo que hacer frente a esta situación si viene un consorcista y me pide asesoramiento? ¿Me tengo que inscribir en IVA o puedo ser monotributista? Si elijo el régimen general voy a tener que darme de alta en impuesto a las ganancias, en IVA y si me corresponde en el de autónomos para alquiler de inmuebles, no se paga autónomos.
Si elijo monotributo, pago el componente impositivo y el componente previsional. Para el monotributo los requisitos son, un nivel de facturación no mayor a $700,000 hoy, no tener una superficie mayor a 200 metros, energía consumida, alquiler pagado. Si esos parámetros que da la ley de monotributo, yo estoy por debajo, puedo si decido ser monotributista ya que es una opción. Por eso me conviene ser monotributista para este caso y pagar por el alquiler en $10,000. Con la reforma del impuesto a las ganancias, como en el impuesto a las ganancias se admitió como una deducción el alquiler pagado por la casa habitación que antes no estaba, la ley 27.346, entre otras modificaciones que hizo fue permitirle al contribuyente si está alquilando su inmueble para casa habitación, el alquiler que paga tomárselo como una deducción de ganancias. Esta decisión hizo que los inquilinos que nunca exigían recibo, ahora les interesa ya que con eso le van a decir al empleador que tienen una deducción más y la retención de ganancias va a ser más chica. Han generado un conflicto de intereses entre locatario y locador, porque ahora al locador le pide la factura y el fisco dijo que todo locador de inmueble destinado a casa-habitación, la factura tiene que ser electrónica, no importa el valor inclusive menor a $1,500. La excepción es que queda eximido de presentar la factura electrónica en tanto y en cuanto, si es que lo alquila a través de una inmobiliaria, la misma emita comprobante y que diga el nombre del locador y su CUIT. Si decidiera quedarse en el régimen general, ¿qué crédito fiscal va a computar si ahora va a tener débito? Cuando el facture los $10,000 al estudio del alquiler va a tener débito fiscal, va a poder computar crédito por la construcción. El consorcio acumuló saldo técnico a favor. En una proporción, el consorcista como es responsable inscripto va a tomar de ese saldo técnico una proporción y la va a llevar como crédito fiscal a su declaración jurada. En un reglamento de copropiedad la sumatoria da 100%, entonces, la unidad funcional 1 tiene el 35% que va en función de metros cuadrados por ejemplo y de eso se distribuyen las expensas. En relación a los porcentajes del contrato de copropiedad, se aplican para apropiar el crédito fiscal de esa masa de saldo técnico que compró el consorcio. En la declaración jurada habrá crédito por el alquiler y esa masa de crédito acumulado. Se toma todo en el primer mes, y a medida que vayan pasando los meses se irá agotando. La regla de la tasa cero dice que si la actividad está exenta en el IVA, el impuesto pagado por las compras no es computable. Si la compra por la cual pagué IVA está vinculada a una actividad exenta, ese IVA no lo puedo computar. Yo no puedo computar IVA pagado por compras que estén vinculadas con actividades exentas. Si el alquiler es de casa-habitación, está exento por ende no puedo tomarme ese crédito proporcionalmente en mi DDJJ porque no tengo débito, no hay actividad grabada. Y si lo alquila a una empresa para el gerente de la empresa, está grabado o exento el alquiler. En el punto 7H22 dice que es casa-habitación del locatario y en este caso el locatario es la sociedad, por lo tanto va a estar grabado ese alquiler. El consorcista número 2 lo puso en una inmobiliaria para venderlo, el día que lo venda habrá algún acto grabado en IVA. ¿Cuál es el hecho imponible? ¿Habrá venta sobre inmueble propio? Sí, el análisis se circunscribe a cada uno individualmente. Cada uno llevó adelante la construcción de la obra, todos juntos, pero cada uno es considerado como empresa constructora porque fue con la intención de obtener lucro. Debería darse de alta en IVA. Acá el monotributo no funciona. Tomar en la primer DDJJ de IVA la masa de saldo técnico que le corresponde según el porcentaje del dominio, y el día que lo venda hacer todo el análisis anterior para sacar el débito fiscal. Habría alícuota del 10,5% porque construimos departamentos. El consorcista número 3 puso su estudio profesional ahí. Si pone su estudio profesional es como si lo hubiese construido él.
Es como el ejemplo dicho con anterioridad, solo que en vez de hacerlo directamente lo hizo indirectamente a través del consorcio. Se toma el IVA. Y si lo vende al departamento, deberá computar ese mes el crédito que se tomó oportunamente siempre y cuando la venta se efectúe antes de los 10 años de haberlo afectado. Ya se explicaron los tres casos: lo usó para bien de uso, lo alquiló o lo vendió. Resumiendo, si la ejecución de la obra se llevó adelante bajo la figura de consorcio de propietarios o de condominios, las normas generales de la ley se aplican individualmente para cada consorcista. Dictamen 47/85. También puede elegirse la figura del fideicomiso. Los sujetos en el fideicomiso son: fiduciante es el que aporta, fiduciario es que administraba y el beneficiario es quien esté designado. En el fideicomiso inmobiliario ahora los consorcistas se llaman fiduciantes. El que ejecutaba la obra era el consorcio, pero acá es el fiduciario, y los beneficiarios también son lo mismo, fiduciario. En la Ley 26.994, que fue la ley que generó el nuevo Código Civil y Comercial, se reformó en materia de fideicomisos que el fiduciario puede también ser beneficiario. Antes no podía. El que lleva adelante la ejecución de la obra también se podría asignar un departamento para él. Antes no podía. El fiduciario también participa de los beneficios del fideicomiso. El fideicomiso se inscribe en IVA. Comienza a computar crédito fiscal de la misma manera, en cada declaración jurada, con todos los insumos que vaya teniendo. Pero hay dos diferencias: una es jurídica y la otra es de técnica tributaria. La técnica tributaria es que en el acto de adjudicación nace en el IVA el hecho imponible obra sobre inmueble propio. El fideicomiso debe denunciar débito fiscal. Esto está dicho en el dictamen 16 y el dictamen 18, ambos del año 2006. Dictamen es una opinión emitida por la AFIP por algún área asesora. Es una interpretación, no obligatoria para el contribuyente ni vinculante, pero si el fisco opina de una manera determinada, no sería lógico hacer lo contrario. La jurisprudencia es judicial 8 emitida por tribunales, y administrativa, la emitida por la AFIP. Los dictámenes son la fuente de la opinión de AFIP. Las circulares, notas externas, son actos administrativos que emanan del fisco, donde tal emite su opinión. Las notas externas son obligatorias porque se publican en el boletín oficial. Los dictámenes no se publican en el boletín oficial. Para conocerlos hay que tener as revista de AFIP que salen con mucho atraso o en editoriales determinadas. El consorcio no es más que un agrupamiento de condóminos. Son los propios condóminos los que llevan adelante la obra. En el fideicomiso, es un sujeto distinto al fiduciante. Son dos sujetos totalmente distintos. Cuando el fideicomiso le adjudica al fiduciante no es como el consorcio. La diferencia tributaria no es a favor del fideicomiso porque debe pagar IVA. La diferencia jurídica es muy a favor del fideicomiso. El consorcio tiene la desventaja de que cada uno de los consorcistas en el momento de hacer la escritura tiene que estar jurídicamente apto. Ejemplo: fallece, hay divorcio contradictorio, se presenta en quiebra concursado, no está apto para celebrar escritura. Como el fideicomiso es un sujeto distinto al fiduciante, si algo le pasa al fiduciante, no afecta al fideicomiso. Desde el punto de vista jurídico, el fideicomiso ofrece más garantías. Desde el punto de vista tributario, es más caro porque al momento de adjudicación hay que pagar IVA. El fideicomiso es como si fuera una sociedad anónima. En cambio, en el consorcio el análisis va a cada consorcista. Si el desarrollo de la obra es de 4 años, una venta desde el pozo refiere a empresas que lanzan la construcción de un edificio y desde el pozo empiezan a vender, S.A. constructora, consorcios o fideicomisos para el caso, es decir, desde el momento que estoy empezando la construcción, lanza la venta.
Entonces, por ejemplo, alguien cobra 48 cuotas. Si en cada cuota hay un componente financiero, ejemplo, hay una cuota pura de $10,000 y un interés de $1,000, por tanto cada cuota es de $11,000. Cuotas. 0, 1, 2, 3, 36, venta 48, precio final. Analizándolo para el fideicomiso y para la SA constructora, no para el consorcio, esta cuota genera débito fiscal de IVA. Es un anticipo. En el último párrafo del artículo 5, las señas o anticipos que congelen precio respecto del monto del anticipo configura el hecho imponible. Congelar el precio es que congele el precio del departamento. La cuota va a hacer nacer el hecho imponible respecto al monto de la cuota. Los intereses como hecho imponible independiente en el IVA están grabados después de 1990 con la generalización de los servicios. Tienen algunas exenciones en el artículo 7H. 16. Son intereses que se van pagando antes de que nazca el hecho imponible porque el hecho imponible nace con la venta, transmisión de dominio a título oneroso, posesión o escritura, el que se dé anterior. Quiere decir que el hecho imponible va a generar débito en el mes 36 venta. Como yo voy teniendo anticipos de ese hecho imponible por el último párrafo del artículo 5, el anticipo respecto del monto del anticipo hace nacer la obligación tributaria, es decir, va a haber débito fiscal del anticipo. Para los intereses, en el séptimo párrafo del artículo 10. En el supuesto contemplado en el párrafo precedente, si la venta se efectuara con pago diferido y se pactaran expresamente intereses, actualizaciones u otros ingresos derivados de ese diferimiento, estos no integrarán el precio neto grabado. De ahí se interpreta que si la venta se efectuara con pago diferido y se pactaran intereses, esos no integrarán el precio grabado. Esto querrá decir que los intereses no están grabados. No se está diciendo que los intereses de las cuotas que se generen con posterioridad al nacimiento del hecho imponible no van a formar parte del valor de la obra. El precio de venta estaba formado por el inmueble y la obra. Esos intereses de esas cuotas no van a integrar el precio de la obra. Van a estar grabados aparte. No obstante, si dichos conceptos, intereses, estuvieran referidos a anticipos del precio, de la cuota 1 a la 36, cuyo pago debiera efectuarse antes del momento en el cual, de acuerdo con lo previsto en el inciso E, del artículo 5, posesión o escritura, debe considerarse perfeccionado el hecho imponible, los mismos incrementarán el precio convenido a fin de establecer el precio neto computable. Los intereses de la primera porción antes de la venta van a integrar el precio de la obra. Resolución de AFIP 707. En el desarrollo del precio de venta hay $10,000 por cuota con intereses incluidos, entonces había $360,000. Si el precio de la obra es $300,000, el departamento de se vende en $400,000, $80,000 es el inmueble y $320,000 es la obra. Si se va devengando el IVA por cada anticipo, y acá hay 36 cuotas de $10,000, me voy a pasar. Entonces la RG AFIP 707 le permite a la empresa constructora hacerle una presentación a la AFIP con un desarrollo financiero de la obra y decirle que denuncia débito fiscal hasta, por ejemplo, la mitad de la cuota 31. Desde ahí hasta la cuota 36 ya no denuncio más débito fiscal porque con todo lo que fui anticipando de débito fiscal, ya completé el débito fiscal que voy a determinar después en la DDJJ de la cuota 36. Si yo sigo pagando débito en las 36 cuotas antes de la escritura o posesión, me paso del monto de la venta ya que la obra es $320,000. Si pago el débito de las 36 cuotas estaría pagando el débito de $360,000, no de $320,000. El escrito se presenta 2 meses antes de la cuota y AFIP lo debe autorizar.
Si no contesta la autorización, basta que no lo deniegue, se entiende que la autorización es tácita. Tercer clase práctica seminario. Las exenciones impuestas por la ley que pasaron por cámaras de diputados y senadores tienen un fin político, económico, social. Si mi producto está exento, ejemplo el pan, yo no me puedo computar el crédito fiscal de la harina, por ejemplo. El artículo 7 enumera las exenciones. Hay exenciones objetivas y subjetivas. Exenciones objetivas, el objeto está exento. Ejemplo: venta de cosa mueble, leche, agua mineral, libros y folletos, etc. Exenciones subjetivas, lo que se exime es el sujeto, ejemplo: organismos del Estado, entidades religiosas, etc. El artículo 8 también habla de exenciones de exportaciones y determinadas importaciones. El artículo 8, inciso D, exime a todas las exportaciones, mientras que el resto de los incisos exime determinadas importaciones. Ejemplo: si el Estado nacional, provincial o municipal importa un bien, eso está exento. Si se importa un bien para exponer en muestras, también está exenta. El artículo 10 habla de base imponible y establece que es el precio neto de la venta, locación o prestación que será el que surja de la factura o documento equivalente, y a ese precio neto de venta se le va a restar los descuentos o conceptos similares según usos y costumbres que figuren ya sea discriminados en la factura o en otro documento equivalente, y se le sumarán los componentes financieros y servicios accesorios aunque no estén discriminados en la factura o documento equivalente, pero nunca el IVA integra la base imponible. El decreto reglamentario entiende que ese precio neto de venta debe ser el precio de las costumbres de plaza. Los descuentos referidos pueden ser bonificaciones por pronto pago, volumen de mercadería. Esos conceptos se restan al precio neto. Los componentes financieros y servicios accesorios refiere a intereses por pago fuera de término o también fletes o acarreos, traslados, entre otros. Hay consideraciones dependiendo si se encuentran en la misma factura o no. Ejemplo: A. Juego de cama elástica $2.500. Descuento pronto pago $500. Neto $2.000. IVA $420. Total $2.420. O. A. Cama elástica $2.500. IVA $525. Total $3.025. A. Nota de crédito. Descuento $500. IVA $105. Total $605. Si el descuento se hace en la misma factura, mismo documento. Débito fiscal $420. Si realiza dos documentos voy a tener débito fiscal $525. Crédito fiscal $105. Total a pagar $420. El resultado a pagar es el mismo pero difiere la forma de exponerlo. Las notas de crédito otorgadas generan crédito fiscal y las notas de crédito recibidas, débito fiscal. Si a esa base imponible le aplicamos la alícuota obtenemos el impuesto. El artículo 11 de la ley define el débito fiscal diciendo que débito fiscal surge de la alícuota aplicada sobre la base imponible de venta. La alícuota aplicable es la del momento que nace el hecho imponible. El artículo 12 de la ley define crédito fiscal y si bien no constituye un verdadero crédito fiscal, la ley denomina crédito fiscal a lo que surge de la alícuota vigente aplicada sobre el precio neto de compras o gastos y establece requisitos que debe tener ese crédito fiscal para que el contribuyente lo pueda computar como crédito fiscal. Uno de los requisitos es que sí o sí, debe tener vinculación directa con la realización de las actividades gravadas. Yo me voy a poder computar todos aquellos créditos fiscales que surjan de las compras o de las prestaciones de servicios que yo pago que tengan que ver con la venta del bien o el servicio que yo presto en la medida que esté gravado.
Otro requisito es que el crédito fiscal sí o sí debe estar facturado y discriminado, por eso aparece como régimen de facturación la factura discriminado el IVA. Otro de los requisitos es que el crédito fiscal facturado no podrá ser superior al importe que resulte de aplicar la alícuota sobre la base imponible. Esto se llama regla de tope. Primer caso, ejemplo, compramos materiales y pagamos $1,250, compra de materiales $1,000 más IVA $250. El IVA está mal calculado, entonces ¿cuánto me puedo tomar de IVA? Me puedo tomar $1,250. No, porque la regla de tope dice que nunca el facturado puede ser mayor a la base imponible por la alícuota vigente a ese momento. Si recibo esa factura por más que yo pagué $250, el fisco no se hace cargo de los errores, entonces de IVA se va a poder computar $210, que es la alícuota vigente, 21% de $1,000. Otra situación es que compré por $1,000, el IVA es del 21%, me facturaron $200 y pagué $1,200. ¿Cuánto me puedo tomar ahora? $200. Porque fisco dice que si lo facturado fue menor y vos pagaste $200, él no tiene